Bienvenidos todos. Esta es la Coalición Internacional por la Paz. Esta es nuestra 102 reunión que hemos tenido de forma consecutiva. Soy Anastasia Ambaro, soy la moderadora junto con Dennis Speed y Dennis Small, quienes son los co-moderadores. Gracias a todos que son veteranos de este proceso y a todos aquellos que son nuevos por estas 102 semanas de reuniones constitutivas, organizativas alrededor del mundo en coordinar nuestros esfuerzos. Ese es el por qué creamos este foro hace 102 semanas para unir el movimiento de paz en todo el mundo, porque francamente ha estado disfuncional. Hay muchas peleas y que gente no quiere trabajar con otras gentes. Dijimos, es suficiente. Tenemos que estar todos juntos, comportarnos como adultos y organizar y coordinar actividades para que alcancemos la paz. Tenemos un montón de cosas que van a pasar esta semana y las semanas que vienen, la conferencia que viene, la siguiente semana. Solamente les aviso la siguiente semana que la Coalición Internacional por la Paz del siguiente viernes se va a mover al viernes, al sábado, del viernes al sábado. Así van a poder unirse a la coalición durante la conferencia de Nueva York y Nueva Jersey. También quiero asegurarme que la gente sepa de todo lo que estamos haciendo para el 2 de junio, todo el despliegue que se está haciendo del 2 al 4 de junio en las Naciones Unidas con respecto a la solución de 2 estados de máxima presión para que podamos obtener que el plan Oasis también esté en la agenda. Hemos estado organizando al respecto esa reunión que va a suceder en junio. Por favor, sigan organizando y distribuyan ese material también. Para empezar el día de hoy, vamos a pedirle a Helga Sepp-LaRouche, quien es fundadora del Instituto Schiller e iniciadora de la Coalición Internacional por la Paz, que por favor nos diga unas palabras. Déjenme decirles hola a todos. Pienso que los ojos del mundo están dirigidos hacia Estambul, donde es el segundo día de los diálogos allí, de la reunión entre los ucranianos y los rusos que finalmente se llevó a cabo, que fue moderado por el ministro de Relaciones Exteriores turcos y terminó la reunión después de 2 horas. El resultado de esa reunión todavía no se sabe, por lo menos no para que yo lo sepa, pero tal vez al final de esta reunión tengamos algunas noticias. Hay un montón de drama internacional con respecto a esta reunión, donde todo el mundo en Occidente estaba diciendo que esta es una trampa de Putin. Putin no vino a la reunión. Sin embargo, poniendo eso de lado, lo teátrico al lado, es extremadamente importante que la reunión se llevara a cabo. Esta fue la primera discusión directa entre Ucrania y Rusia desde marzo-abril de 2022, cuando ya se había llegado a un acuerdo en Estambul de que después de solamente un mes de guerra, pero en ese momento fue saboteado por Boris Johnson, que fue a Kiev para poderle decirle al presidente Zelensky, mantente luchando. Todo todo un montón de ha ocurrido un montón de destrucción y de pérdidas de vida. Así que es muy importante que estas negociaciones directas hayan tomado lugar. La delegación rusa consistía de el mismo equipo exacto que estaba negociando con Ucrania en marzo de 2022. Conocían el terreno extremadamente bien. Ellos sabían los tejes y manejes de las dificultades allí y tienen mucha experiencia. Zelensky, en cambio, denunció la delegación diciendo que era de bajo nivel, que Putin no vino a la reunión en persona y
que en cambio los ucranianos no era un equipo experimentado. 80% era de funcionarios de seguridad y varios tipos eh, de 20% de políticos. Así que, pues, saber la composición del estado mental de cada uno de los grupos. Uno debe esperar que el verdadero resultado vendrá de la reunión directa entre el presidente Trump y el presidente Putin. El presidente Putin dijo que él quiere tener la reunión tan pronto como sea, tal vez dentro de días, unos días. Yo pienso que esto nos da mucha esperanza de que esto va por fin llegar al final, a que se termine y que toda la dinámica cambie para llegar a que resolvamos conflictos. Desafortunadamente, eso no se aplica a todo. Por seguro no se aplica a la situación de Gaza, donde hasta el momento el genocidio está en completa función. Tom Fletcher, que es el subsecretario de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, acaba de hacer una declaración en donde dijo que la Corte Internacional de Justicia está revisando que sí existe un genocidio. Dice que de aquí a que hagan esa afirmación va a ser demasiado tarde, todo el mundo va a estar muerto. Dijo que de hecho han pasado 60 días desde que se ha cerrado completamente a Gaza. Hace 2 días se declaró fase 5 de hambruna, nivel 5 de hambruna, y 22% de la gente tiene nivel 4 y 22% tiene nivel 5 y 80%, el resto tiene nivel 4 de hambruna. La gente está muriendo de hambre, de sed, de enfermedades. Lo que está sucediendo hoy es lo que está siguiendo el pie de la letra lo que el ministro de Defensa Gallant había dicho el 9 de octubre, hace 19 meses, que iba a haber un asedio total de Gaza y que Israel va a confrontarse con estos, cito, animales humanos y que había que deshumanizar toda la campaña. Así que la situación va más allá de cualquier descripción que pudiéramos hacer. Pienso que las palabras de Tom Fletcher de que nuestro presente va a ser juzgado por las futuras generaciones, donde nadie podía decir, hicimos todo lo que pudimos, porque se tenía que resolver, se podía resolver por una simple llamada de los Estados Unidos para detener esto. Así que la carga, la culpa recae sobre todos nosotros, la comunidad mundial, quien especialmente aquellas potencias que pueden cambiarlo con poco esfuerzo. Así que la situación permanece de una emergencia aguda porque lo que está haciendo el Ejército de Defensa israelí está extendiéndose no solamente en Gaza, sino por ejemplo, un carro donde había una mujer embarazada fue atacado y la mujer fue asesinada. Los campos de refugiados son atacados donde se supone que se sospecha que los terroristas se esconden. Así que el genocidio de Gaza se ha extendido a Cisjordania. Obviamente, tenemos que cambiar. Yo diría que el presidente Trump y sus esfuerzos quizá puedan sonar difíciles de que lo entendamos porque tiene tendencias de cambiar y al siguiente dice otra cosa.
pero debemos concluir que de las discusiones de Ginebra de los Estados Unidos y China resultaron después de un corto periodo de tiempo de negaciones con resultados, podemos decir que positivos, donde casi todas las aranceles cayeron hasta un 10%, que es una cifra muy pequeña, puede decirse. Y la delegación de China, la evaluación que vino de allí es que es un éxito sorprendente. Esto sobrepasa las proyecciones más optimistas que tenían. Es un momento raro en un océano de tensión y de fricción. Y las aranceles estadounidenses sobre los productos chinos, que en algunos momentos había llegado a 145%, a 245%, cayeron también. Y obviamente, después de las negociaciones con los chinos, no fueron tan grandes como originalmente se anticipaban. Y uno espera que esto sea también el caso para el caso de la resolución del problema de Ucrania, de la guerra, dado la situación en el campo de batalla y a pesar del hecho de que los ucranianos están haciendo un ataque aquí y allá, generalmente están claramente derrotados. Así que todos los esfuerzos de la coalición de los así llamados coalición de los dispuestos de seguir luchando en una guerra que ya básicamente está perdida, eso no puede seguir. Tenemos que terminarla, puede evitarse. Ellos pueden evitarlo todavía, esta coalición de los dispuestos, porque claramente todavía no han capitulado en sus esfuerzos de sabotear la posibilidad de paz. El nuevo canciller de Alemania, Friedrich Merz, originalmente en un programa de televisión dijo que Zelensky podía estar completamente confiado a que a que les iban a enviar los misiles Taurus, mientras que los socialdemócratas han dicho que no están de acuerdo en el envío de estos misiles Taurus porque eso convertiría a Alemania en parte de la guerra. De cualquier caso, Merz dijo que no lo discutiría en público porque que no habría más discusiones sobre armas abiertamente. Así que esto nos pone en alerta porque esto pone a Alemania en una posición de ser parte de la guerra inmediatamente. Varios expertos rusos han dicho, dice que ellos responderían de forma equivalente en Alemania, tal vez el puente Kerch, la fábrica donde se fabrican los Taurus. Y entonces después de eso seguiría una guerra directa entre Alemania y Rusia, una guerra en el medio de Europa. Así que, por lo tanto, se requiere una resolución del problema de Ucrania, donde los rusos han dicho que se requiere que todos los problemas de raíz se resuelvan, como la extensión de la OTAN y el territorio, que estas armas ofensivas se encuentran en Ucrania, que están en contra de la seguridad nacional de Rusia. Yo mencioné estas dos cosas para que se mantengan en mente. No estamos en aguas salvas, calmadas. Hay bastante sorpresa y espero que los expertos de los VIPs puedan comentar en el curso del diálogo. Hay un video de la directora nacional de inteligencia Tulsi Gabbard, quien le preguntó a un reportero de si las acusaciones en contra de Comey, el ex director del FBI, de que él estaba propagandizando el asesinato de Trump,
Ella dijo que si se iba a pegar a eso y ella dijo que sí. Aparentemente Comey promovió y distribuyó una señal luminosa que es un símbolo que se utiliza para asesinato, donde es algo como 8646, donde el 86 significa asesinato. La prensa británica tiene un artículo ominoso que dice que es un asunto de tiempo cuando Putin caiga. De cualquier forma, él podría ser asesinado. Así que yo menciono estas dos cosas porque no estamos en aguas calmadas para nada. Aún sí podemos quitarle la crisis inmediata, quitarle la presión al asunto de la guerra de Ucrania o la guerra de los aranceles. Pero es absolutamente necesario que nos movilicemos para el plan Oasis, que lo pongamos en la agenda, por ejemplo, para la conferencia del 2 de junio al 4 de junio en las Naciones Unidas. Y tenemos que hacer que la nueva arquitectura de seguridad y desarrollo para que resuelva, para que lleve a un paradigma completamente diferente las relaciones internacionales, que reemplacemos confrontación con cooperación en la tradición de la paz de Westfalia. Eso es lo que quería decir al principio. Gracias, Helga. Quiero compartir algo con la gente para que la gente pueda ver y también lo voy a poner en el chat. Vamos a tener, ese es el primer panel de la conferencia que va a realizarse la semana próxima y quiero asegurarme que todos se registren si planean ir en persona, atender en persona. Vamos mañana sábado concluirá el registro, así que asegúrense que se registren hoy para que participen en persona, para que sean partes de todo el diálogo, de este proceso de discusión que está llevándose a cabo alrededor del mundo y esperamos estar con la gente. Entonces, aquí verán el enlace de Zoom para que se registren. Y si no está en Zoom, vaya a schillerinstitute.com para registrarse también. Y con eso, tenemos a nuestro amigo Ray McGovern, que acaba de regresar de Rusia y también va a estar en la conferencia de este fin de semana, la conferencia nuestra el fin de semana venidero. Muchas gracias, Ray McGovern. Nos da mucho gusto que está aquí sano y salvo. Él es el ex analista de la CIA y cofundador de Veteranos Profesionales de la Inteligencia por la Cordura. Adelante, Ray. Gracias, Anastasia. Me agrada mucho estar con ustedes. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, lo escuchamos. Tuve el privilegio de estar en Rusia por más de 2 semanas recientemente y en cuanto llegué a casa, el señor Putin hizo una acción muy diestra ante el tipo de estancamiento que los europeos, mi amigo Oliver dijo, a mi amigo Boy Bennett dijo, le llamó la coalición de los cerebros muertos. Y creo que así que Putin dijo, los europeos le dieron un ultimátum a Rusia diciendo, ustedes obedezcan un cese al fuego de 30 días o verán qué les pasa. Pero Putin le dijo, no le tomó 24 horas a Putin contestar. La mayoría de los medios estaban allí después de las celebraciones del 9 de mayo y les dijo a la prensa a las 2 de la mañana, ya que están aquí, ¿por qué no vienen y hagamos estas declaraciones? Y él dijo, vamos a continuar con lo que se quedó estancado en Estambul con ajustes apropiados. Así que a principio de hoy, Helga habló de la composición de las delegaciones allá. Yo sospecho que antes de que Putin
actuara de tal manera y que Trump lo apoyara a pesar de lo que algunos de sus colegas como Kellogg y otros, hubo un grado de coordinación en el que Putin se le invitó para que iniciara esto y que Trump no se opondría. Y esto me lleva a un punto. Parece que Putin y Trump están muy serios sobre esto y hay una posibilidad de que si Zelensky continúa haciendo juegos respaldado por la coalición de los cerebros muertos, encabezados por los británicos, como siempre, que Trump diga, olvídense, ustedes europeos se harán cargo de Ucrania, yo me salgo de aquí, esta no es mi guerra. Y Helga también, ella es muy buena para informar, ella debería estar dándole informes al presidente y también incluyó lo de James Comey, el criminal Comey, y también John Brennan. ¿Está Comey en problemas, en peligro de ir a la cárcel? Bueno, sí. ¿Qué significa eso? Eso significa que Trump, Tulsi Gabbard, todos los que se oponen a Trump están en peligro porque James Comey todavía es una persona de mucha influencia y cuando es parte del estado profundo y esto podría acabar con todo eso. Y también debo mencionar que Vladimir Putin está muy consciente. Él dijo, cuando un nuevo presidente estadounidense llega, tenemos esperanzas y luego los hombres con sus trajes oscuros y sus lentes oscuros vienen como este traje que yo estoy haciendo con sus portafolios y destruyen todo. Eso es lo que hemos tenido. Él, él dijo eso hace como 3 años y él está consciente. Hay un incentivo para él de actuar rápidamente mientras Trump y Tulsi Gabbard están allí para tener un acuerdo sobre Ucrania. Y veo que eso es algo por lo que él está actuando rápidamente y y también ellos piensan que Trump es sincero y se le puede confiar y hay varias traiciones que han llevado a cabo sobre Ucrania a Estados Unidos y piensan que ahora pueden confiar en Estados Unidos. Así que estamos en Estambul y esta delegación rusa no iba a rendirse. Es una delegación muy impresionante y la misma persona que llevó a cabo las negociaciones en Estambul hace 3 años está allí. ¿Qué otra cosa se puede decir? Tal vez debo expanderme en lo que fue la celebración del 9 de mayo, incluso antes del 9 de mayo, Oliver Stone, que me invitó a acompañarlo a Rusia en esta ocasión, por lo cual estoy muy agradecido. Él y yo nos dirigimos a una gran manifestación que se llama el Foro de Jóvenes dirigido por Sinania, que es una organización nacional de Rusia que trata de educar a los jóvenes. Ellos hicieron preguntas muy interesantes y yo sabía que Oliver Stone iba a hablar a mediodía del 29 del mes de abril y yo iba a hablar en la tarde y yo estuve preparado, hice mis notas y recité un poema ruso que recité. Es un poema del dolor ruso en donde celebramos la reunión en el Elba y la celebración de la victoria, donde 27 millones de ciudadanos rusos o soviéticos murieron en comparación con las 400,000 tropas de Estados Unidos y lo que no esperaba que Vladimir Putin iba a dirigirse al mismo grupo
el siguiente Probably would have día. taken more care in Y preparing yo me myself hubiera had I known that. preocupado But he did do that. en hacer una And intervención más I just want cuidadosa, to pero él kind of hizo give you a eso. flavor Quiero for darles una the idea Q&A. Now, I don't think de las the preguntas y Western press respuestas. stays Y yo around no for the pienso que Q&A. los I don't medios even think they read it, occidentales even se though it's quedan para immediately el available at periodo de some preguntas y website. respuestas, But y no during pienso the que las Q&A, lean, there's a very aunque esté el poignant video en la happening página here. del Kremlin, I just like to pero read ahí you a les da little una bit idea de lo of que está the sucediendo exchange, ahí, if I y les can find quiero it. leer un poco Yeah, sobre este it was intercambio a que young llevamos a woman, cabo. Una actually an joven, old girl, I would say, podría Victoria decir Agapova. Good Victoria afternoon, Mr. Agapogaf, President. le My name dijo, is buenas Victoria tardes, señor Agapova. presidente. I'm Mi from nombre es Tambov. Victoria Agapogaf. I'm an Soy de historian. Tambov. My Soy una great-grandfather stayed with historiadora. disabled, Mi abuelo, self-propelled mi units. bisabuelo, What he did was he put up a little dummy estaba a of cargo himself de using his una own toys, unidad and as y soon as the que Nazis saw that, they y en shot at it, cuanto and my y great-grandfather él puso un grabbed this muñeco thing y and en brought cuanto it los back to the nazis lines and le saved his dispararon, comrades. mi Now, bisabuelo I lo would expect trajo Putin to say, y de esa manera wow, salvó you a must be sus very proud of your camaradas. Y Putin, great-grandfather. yo No, no, what did esperaba he que say? dijera, oh, deberías estar muy orgulloso Who de told you that de tu story? bisabuelo. ¿Qué es lo que él le After dijo? ¿Quién te dijo esa So I'm historia? thinking, wow, Y, once an intelligence analyst, always an intelligence analyst. You want to know the y source of these things, right? si una So, persona es un not analista de aggressive, but you tell me inteligencia, that. siempre lo So she es. says, Y él my quería mother saber told cuál me, era la fuente. because Y my ella dijo, mi great-grandfather madre lived me to see my dijo, mother porque born. mi bisabuelo So, your mother's grandfather? Yes. era Amazing. el Says abuelo de Putin. tu mamá. I Sí, mention this because sorprendente, it's important to dijo pass Putin. on information. Y digo esto Now, porque es this is importante information transmitir esa that very few información. of us Ahora, Americans have, esta es but una to sit back información que muy on the Western pocos Front, estadounidenses our vieron, veterans lost presenciaron, 200,000 porque opposed to nuestros what Russians veteranos lost. perdieron I've told you the figures 200,000 already. personas And en here's Putin. comparación Now, con lo this que is perdieron kind los of poignant rusos. if Y, you're open-minded. y esto es My mother told me muy stories about importante. the war. Mi madre me dijo, y And Putin my dijo, mi relative madre me dijo passed me a historias letter from sobre my la guerra grandfather during the war to his y son. mis parientes me mandaron His una son was in the carta de army, mi and the letter abuelo was an account of how my que grandfather's mandó wife durante la was guerra a killed. su hijo. Su Both hijo her and her estaba en el son ejército during the y war, se and she was dice dying in his que arms, and su my abuelo grandfather recibió una bala en el estómago y estaba dying, muriendo my grandfather was holding her, y and mi she said, abuelo I have mentioned estaba this before. sosteniéndolo. Oh, Y ella dijo, Putin yo said, mencioné, y this Putin is really dijo, important. esto es muy He's importante. dying in his arms, Mientras ella and moría she en says, look, sus brazos, ella don't dijo, cry for me. no llores por Pursue the mí, battle, do the right thing. continúa con Don't la make me batalla, sad. haz lo correcto, no me pongas Don't you triste, be sad yourself. So Putin no te says, pongas wow, triste tú. Así que this is Putin a dijo, quality that many qué people have, impresionante, esa es la regardless of calidad que mucha nationality. gente tiene Even as they're sin dying, they're thinking of importar other su people. nacionalidad. Whoa. Mientras Hey, tell me, mueren, Russian. están pensando de otras Now, personas, incluyendo de los rusos. Putin is not living up to his Putin hyper nationalist reputation here. He would have no said, oh, parece we que fuera Russians, we have this tiene special una quality. reputación de Some ser people understand it, but hipernacionalista, no, he says donde this is dice, universal. This nosotros is a los human rusos quality, tenemos una and cualidad including especial, the pero él Russians. está diciendo, no, esta es She una knew that she cualidad was dying, humana, and she said, es don't cry, universal, don't make me incluyendo sad los in her rusos. dying Ella hour. sabía que Can you estaba imagine? muriendo y le She was dijo a worried su about hijo my que vino, grandfather. At the no, end of no the estés letter was a triste, little no me postscript. hagas triste, no P.S. me pongas triste. Smash those bastards. Y luego al final de la carta le Now, escribió, aplasta a esos Putin calls that, bastardos. in the understatement of the century, Putin le a llamó motivational que esto phrase. era Yeah, a una motivational frase phrase. Okay. para Now, this motivarnos. is the payoff here. I took the Esto letter and es, I read it. ese es el fin. Yo leí I la was an carta adult. y la leí. Yo era un I'd been adulto. in intelligence office for Yo nearly 20 era un years. funcionario de I did inteligencia not durante expect to casi learn 20 anything new. años. But No when I took the letter and esperaba began to aprender read, nada nuevo, I suddenly pero looked at these cuando past tomé la events carta y empecé in a a different leerla, way. de repente empecé a I ver suddenly estos felt acontecimientos de manera the fabric diferente y of those me di events. cuenta del tejido And de this esos must be passed on. eventos. Y eso es lo que se debe Not just such transmitir. events,
The Russians have seen war. el tejido de Even not tales just take acontecimientos. their Los rusos han visto la great-grandfathers or their vida, grandfathers. incluso They all know ante what war esto, is like. fueron sus For us, bisabuelos that's the y real sus plus. abuelos. The other side of it is Saben lo they que know representa la what we guerra don't y know, eso es algo of course. importante. Por otro lado, Now, the celebrations were a very somos big deal, nosotros as you los que can no imagine. sabemos lo que es 80 la guerra. years, okay? Las I celebraciones was fueron muy alive. I was importantes. 6 years old. Imagínense, I eso fue remember hace VE 80 Day because años. my Yo father estaba had vivo, a yo tenía 6 años. colleague Yo who was in the recuerdo Navy el and día drove de his Normandía porque mi battleship up the padre Hudson River, tenía and un we were watching colega how there was en la shipping. marina So you can que imagine llevaba a cabo 80 years from. manejó And uno de estos Russians, the botes, US and the piloteó UK uno de said, estos well, we won the barcos war. y dijo, Hands down, we're the Estados most Unidos powerful, ganó one la more guerra power. I mean, e Inglaterra dijo, somos if you're los not más Russian, does that poderosos, bother you a pero si little? tú Well, of eres course it does, ruso, te but molestaría un were they poco, por exercised supuesto que les about it? molestó. No. They said, well, that's just the way it is. Estuvieron, pero Now, ellos how dijeron, do así I son las cosas. document that? ¿Cómo First puedo thing, I documentar was on eso? Ted Squist, so you Escuchando. may have seen my photo Yo up there with estaba some very en high la Russian dignitaries, Plaza Roja de courtesy Oliver Moscú Stone, of course. con mi But foto. what Me Putin pueden ver said on junto con los dignatarios at rusos, the anniversary cortesía de was very Oliver Stone. revealing, and Pero I just Putin want to pass this dijo en el along. You know, you can aniversario, lo que él imagine dijo fue muy the pressure importante, he's pero on. imagínense la No presión Western que él representatives, a tiene, lot of pressure donde on no hubo the representantes president of Slovakia and occidentales Serbia not eh, to come. They had to go y ha through a recibido circuitous mucha, route to el Bucharest. Anyhow, presidente, hubo presión here's what sobre varias Putin said personas para que no during fueran, pero his eso es lo que dice speech. Putin durante su discurso. The complete defeat of Nazi La Germany derrota total was de Alemania achieved through the nazi combined se efforts logró debido a los esfuerzos combinados of all the allied de nations. todas las We will naciones never forget the aliadas. opening of the Nunca second front olvidaremos in la Europe, apertura del segundo frente took en place Europa, que tomó after the lugar decisive battles después in de the las territory batallas of the Soviet decisivas Union. en los territorios de la Unión The opening Soviética. of the second front in La Europe apertura hastened del victory. segundo We frente highly appreciate the aceleró la contribution made to victoria a y common apreciamos struggle by mucho the la Allied contribución que armies, hicieron en members of nuestra the lucha resistance, común courageous por people of parte de China, los and all ejércitos those who aliados, fought miembros de la for a peaceful resistencia, gente future. valiente de China Well, y todos aquellos que my God, lucharon por un after futuro all pacífico. this Dios mío, commentary stuff about después de how the US todo lo won the que se whole le ha war, you would think that he difamado would not be y so que gracious. dice Estados Unidos que es quien ganó la He had guerra, his big brother Xi Jinping él, right at él his tenía side. a su He gran could have hermano written to the Xi West and said, Jinping look, a su why do you lado. keep on lying? Él Both the pudo haberle months dicho people a lied. Occidente, There ¿por is qué history. continúan You have mintiendo lo que alternative se facts, puede for probar? God's sake. Existe la Check out those historia. alternatives. He didn't Tú do that, tienes okay? And hechos so what am I saying? Well, there's a alternativos. lesson there for the Vean a la likes of historia. Ursula No von hizo der Leyen eso. or Y hay that individuos como Ursula that von der lady from Leyen Estonia. What's her name? y la Name for a mujer de second. Estonia, que You se me know, escapa su nombre por un the West momento. ought to wake up. And Pero indeed, el the West is Occidente the debe coalition of the despertar brain dead. y And it was Occidente those tiene not la so coalición de apparent los until que Putin decided to cerebros take this muertos gracious y tone. no es Now, aparente hasta que Putin decidió I tener had just este arrived home tono when I realized that conciliatorio. Putin made this very Y deft yo move in calling regresé for a a renewal, casa again, cuando a Putin renewal hizo esa of the intervención importante negotiations para renovar las in negociaciones Istanbul, en Estambul, which were almost there. Ukraine had decided que not to seek membership in NATO. It was que all in estaban the allí agreement, en and donde Johnson put the Ucrania kibosh on it. We know decidió exactly no what happened estar, because entrar the a la Ukrainian OTAN y el acuerdo negotiators, que one of Boris them very, Johnson very close to destruyó. Zelensky, Sabemos exactamente que eso told the sucedió porque los Ukrainian Times negociaciones about it, or the Kiev ucranianos, Times. uno de Anyhow, ellos es muy cercano a Zelensky y le I dijo want to talk al about Israel Ukrainian because no Times sobre presentation, esto, al however Kiev small, Times. Ahora quiero should hablar sobre Israel porque should not ninguna talk about presentación, aunque sea corta, no genocide. debe Okay. dejar de And hablar actually, sobre el when I made my genocidio. De presentation about hecho, World War II and cuando yo Russian-Soviet hablé en mi relations, China as presentación well, sobre la I Segunda Guerra couldn't pass Mundial up y the las opportunity relaciones at the end to entre say, look, Rusia, all la this Unión is important, Soviética y but China, even more important is genocide. y también hablé I que lo hope más I said at the importante es el time that the genocidio y leaders yo that convened espero, in así Moscow can dije, get que together and los find some líderes way que están to reunidos en protect Russia Moscú from de alguna manera encuentren una forma Now,
de poner presión a Israel para detenerlo. Ahora, hay una situación en los medios que viene demasiado tarde porque estamos hablando del 7 de octubre del 2023, pero últimamente el Financial Times, el Economist, el Independent, el Guardián, The Guardian, y también muy atrasada la BBC de Inglaterra. Y esto en los últimos días están hablando de que hay genocidio y que debemos estar avergonzados. ¿Y qué tal de Estados Unidos? Y tengo en mi página raymcgovern.com. Hoy hablé con CNN. Hablé sobre CNN y la comparé con el macartismo. Y debo admitir que en esos tiempos yo tenía debates intensos sobre John McCarthy en mi casa con mi padre y mis colegas. Y yo terminé diciendo que CNN debería estar avergonzada. No tiene vergüenza, no tiene decencia, pero vean a lo de CNN y vean qué tan atrasada está la CNN con respecto a los reportajes con respecto a Europa. ¿Qué puedo decir? Yo siempre siento, voy a agregar esto. La cuestión aquí es si Trump puede ser sensato, a mi parecer, con respecto a Israel, donde si hay una apertura en eso, que si se puede ampliar esta apertura eh, a- y por lo menos en Inglaterra. Y la clave a eso, vemos los vientos de cambio desde el 2001. Y lo mencioné esto, algunas personas saben sobre esto, es a propósito. Hay cambios en la prensa estadounidense a pesar de CNN y hay una grabación en el 2001 en donde Netanyahu se siente muy poderoso y lo grabaron. Está en un lugar donde hay una atmósfera aduladora y, y él dice, apaga la grabación, pero no se apaga. Y tenemos el video en YouTube y él dice, ¿no tienes miedo que estés aislado? Y él dijo, no, yo conozco a Estados Unidos, yo puedo intervenir de la forma correcta. Y la mujer pregunta, ¿estás seguro? Porque tú luces muy mal. Y Netanyahu dice, supongamos que nos dicen algo los estadounidenses y que, vean esto, cito, 80% de los estadounidenses nos apoyan. Y él habla, es absurdo. Tenemos tal apoyo. ¿Y es 80% el apoyo? No, no lo es. Pero yo tengo gran confianza en el carácter básico del estadounidense común y corriente y no le gusta que la gente esté siendo masacrada. Eso fue el caso en Alemania en los 30s y 40s y ahora es el caso en Gaza. Así que tenemos espero que esa cifra de 80% haya disminuido a 50% y tengo la esperanza. Finalmente, yo diría que siempre he tenido un poco de problema en identificarme con todo lo que el Instituto Schiller ha dicho sobre los británicos. ¿Por qué? Porque yo tengo la precondición de creer todas las cosas malas sobre los británicos. Después de todo, soy irlandés. Dos de mis bisabuelos sobrevivieron la hambruna impuesta por los británicos. No, no estaría aquí, pero ahora estoy de acuerdo. Y nada menos que Jeffrey Sachs lo puso en una perspectiva. Les menciono el último discurso, creo que fue en Chipre, donde habla sobre cómo los británicos han sido responsables de todo lo que es malo internacionalmente en los últimos 200 años o 300 años. Gracias por dejarme hablar. Estoy un poco cansado, pero voy a hablar de San Agustín.
algunas personas We have to dicen de hold San the new Agustín. pope Tenemos al nuevo accountable. papa. Tenemos We have to que hold ourselves hacer accountable. que el nuevo I mean, papa sea Augustine responda. or Augustine San back Agustín so o many Agustín centuries ago had it hace right. muchos We ought siglos to get it estuvo right correcto too. y He tenemos said we ought to que have hope. estar correctos. And Él dijo, that hope tenemos has que tener two aún beautiful esperanza y Their esa names esperanza are tiene dos anger hijas hermosas. and Sus courage. nombres son Anger la rabia to y el let valor. the things the way they are, and Estar courage to enojado make sobre cómo sure están las they cosas y still el valor para remain the same asegurarnos as de they que are. no I permanezcan de think la the new manera en que dawn las is cosas breaking están. here. Yo Slivers of pienso light que are la nueva breaking through, alborada que even está in our media. surgiendo traiga a la luz incluso en nuestros medios. Nosotros estamos aquí por en las 102 semanas y estamos teniendo un impacto. Yo voy a estar el 24 en la conferencia. Gracias, Anastasia, y agradezco que me den la oportunidad de hablar. Muchas gracias por esta presentación tan inspiradora. Estoy muy feliz que pudo ir y es muy importante que presentó esas ideas y estuvo allá. Y quiero continuar con lo que usted terminó y creo que es muy importante que tengamos Okay. a Maoz Inon, que él es un activista por la paz de Israel y él ha estado organizando para que haya una cumbre de la paz en Jerusalén. Si la gente no ha visto su propuesta, es muy importante que, como Ray dijo, que hagamos que los medios hablen lo que está muy importante, es lo que se está haciendo, que es muy importante. Gracias por Hi, acompañarnos, señor Anastasia. Inón, y Good evening adelante. to everyone Gracias here in this y gracias a webinar. todos los que I están will aquí en start esta videoconferencia. Voy a just where empezar Ray ended. con lo That que hope is an terminó action. Ray, And que I'm an Israeli. I la lost my parents esperanza es la also 7 years acción. Yo time soy of una my childhood, and israelí, I perdí a travel mis with padres el Palestinians, 7 de octubre, but also perdí lost a family mis members and loved amigos de ones la in the infancia y yo over a me century asocié long con un conflict. palestino And we are y saying that hope is an que action también that perdió we a are creating muchos together. We are miembros envisioning a better a future seres and queridos. working Espero que together to estemos make it trabajando into a juntos reality. para lograr un And mejor exactly like futuro Ray said, each one y of us que should be se vuelva accountable. una We realidad. Y cannot wait for the exactamente como Messiah. Ray lo We dijo, cannot wait for the debemos prophet. ser, We cannot wait for rendir angels. cuentas. No Each one of podemos us, esperar each por el one of us, profeta. us No here, we podemos are esperar por los 242 ángeles. people Cada in uno de Webimax. nosotros, Each eh, one of us cada uno de represent the Messiah. nosotros puede, Each one of us need to que act está as a messenger, en and esta each one of us transmisión. need to act as a prophet. Tenemos So que if actuar enough como el people Mesías, tenemos will que act actuar como un ángel, upon tenemos those que actuar values como un profeta. Si and be suficientes courageous and personas brave enough, actúan en we base a will esos achieve peace by valores y es 2030. This is our mission. y To es achieve peace, we believe it, valiente we'll see by para, 2030. vamos a lograr la But paz before I para el start sharing my 2030. reflection Y on the nuestra very misión important es POP summit that we held es just que last week entre el in río Jerusalem, al I mar would para el like to share two 2030 se slides logre la paz. which Así show que our theory quiero of change. mostrar estas Okay, transparencias share que it muestran here. nuestra teoría de I'm cambio. sending a Voy request a for sharing. compartirla. Where is it? I think it's here. Esperen un momento. Muy Can bien. you see it? ¿Se puede Yes. ver? Okay. Sí. So we have 5 steps. Tenemos Theory of 5 change to make pasos our dream of peace into a para reality. hacer que nuestro First, sueño se we must vuelva dream. una realidad. Primero The tenemos que second is tener un to agree sueño. on our Tenemos el shared values sueño. and common Y el ground. segundo son And los valores Offer grow y el terreno 70 of común. us, Y Palestinian hace Israelis, un was año, 70% de meeting in nosotros, los Geneva for 3 palestinos days. And e the first day, israelíes, tuvimos una put reunión en aside, Ginebra durante let's put 3 días behind the past and the y present. dijimos, Let's just find pongamos our por common un lado ground el towards pasado the y el future. presente, We released encontramos a un set terreno of común para values, el futuro y equality and dignity, logramos change, un acknowledgement conjunto de and valores, recognition, igualdad, reconciliation dignidad, and el healing, conocimiento security and compartido, el safety. reconocimiento, la So reconciliación afterwards, when we have y la our seguridad. big dream Y of lasting después peace, and we're gonna build that lograremos in nuestro gran values, sueño, we que es start una building paz a coalition. duradera.
Entonces, en base a estos valores, empezamos a crear una coalición. Y es por eso tan importante hablar con ustedes, porque estamos formando una coalición muy fuerte en el terreno de israelíes y palestinos, y tendrán más detalles prontos, pero tenemos que tener socios internacionales con esta coalición. Y pienso que ustedes tienen mucho conocimiento y mucha experiencia en la resolución de conflictos y en la diplomacia y en patrocinio. Yo era un empresario hasta octubre, hasta el 7 de octubre, pero cambié hacia la creación, a organizar por la paz, y necesitamos crear una coalición muy poderosa de los oficiales electos, de la sociedad civil, de las organizaciones diplomáticos, expertos en reconciliación, para que resolvamos el conflicto israelí-palestina. El cuarto paso es tener un plan, porque, porque si no tenemos un plan, vamos a estar dando vueltas en círculos, como parece que los israelitas les tomó 14 años caminando por el desierto, desde el monte Sinaí hasta que entraron a la tierra prometida, So now we must have a plan. porque no tenían un plan. Así que ahora tenemos que tener un plan para lograr la tierra prometida, About our plan. And then we must start walk the talk and y execute our debemos plan. So this is exactly what we are doing. empezar a And ejecutar nuestro plan. the next slide is Y en la our siguiente plan for achieving peace. transparencia is verán going, el starting from plan the de basic, 4 and this is capítulos exactly para what we lograr did. la paz. In the last in the months that passed since October 7th, En we met Cuando with, pasó en los meses después del 7 de octubre, me hemos reunido con líderes religiosos, con el Papa Francisco, con promotores de la paz, líderes espirituales y gente común y corriente en el terreno. Y estoy convencido de que la única manera de cambiar la realidad es mediante soñar. El campo del sueño es donde aquellos que cambian la realidad actúan. Por mucho tiempo, los israelíes y palestinos moderados empezaron a soñar, y el pasado y el presente ha sido secuestrado por los extremistas en ambos lados. Ellos buscan el desplazar, ellos quieren la limpieza étnica, la supremacía étnica, y quieren arrasar al otro lado. Pero la sociedad civil en Israel, So for the first time in decades, por primera vez durante décadas, nosotros, la sociedad civil en el campo de la paz en Israel y Palestina, cambió su posición al campo de los sueños. El segundo capítulo es ampliar nuestro sueño. Estamos orgullosos, pero necesitamos hablar sobre esto. El tercero es crear legitimidad. Ambas personas, si le preguntan a israelíes y palestinos, dicen que quieren la paz, pero son ingenuos. Y dicen que no habrá paz en nuestro tiempo, que es imposible crear la paz. Pero podemos hacerlo mediante grandes acontecimientos en los medios de comunicación, con los líderes, con los oficiales electos, y tener la legitimidad de... Esto es exactamente lo que Trump estaba haciendo en los Emiratos y Arabia Saudita, vendiendo armas, pero esas armas, cuando se venden, cosechan, pero debemos cambiar la política en el Medio Oriente de manera internacional para empezar a invertir en el diálogo de la reconciliación, el compartir las iniciativas. Y Aya Kallas anunció de Europa el viernes pasado, ella anunció
que iban a tener un fondo de 18 millones de euros para la sociedad civil entre Israel y Palestina. Ese es un comienzo. La Unión Europea ha invertido miles de millones, corríjanme, pero en el conflicto, en la resolución del conflicto en Irlanda del Norte, pero esto no será suficiente, pero tenemos que invertir en la construcción. Y el quinto capítulo es la creación de la voluntad política. Yo no sé si vamos a lograr la paz, pero una vez que uno tiene un sueño, después de 19 meses después del 7 de octubre, en la guerra de 1973, cuando Menachem Begin recibió a Sadat en su visita histórica a Israel y a Jerusalén, Menachem Begin, él llevó a cabo un ataque. Entonces, durante esa guerra en el pasado, muchos civiles perdieron la vida, pero 39 años después, él recibió a Sadat declarando que podíamos evitar la guerra pero no podíamos evitar la paz. Así que este es el momento de hacer la paz con nuestros enemigos. En este momento, nuestros enemigos son los palestinos y nosotros como sociedad civil, nuestras políticas, no hay líderes en Israel, sino políticos. Y los políticos quieren ganar votos. Y Menachem Begin cambió su actuación completamente. Cuando él recibió a Sadat, la mayoría de los israelíes, más del 70%, se oponían a que hubiera negociaciones con Egipto, pero él dijo que decían que Egipto quería destruir a Israel y pero sin embargo, él cambió de la noche a la mañana completamente y él dijo y se firmó un tratado donde Israel se retiró de la península de Sinaí. Si me preguntan qué es lo que le preocupa a Israel, dos cosas. Les preocupa la seguridad y estar seguros. No hay ninguna otra cosa. Y si podemos asegurar de que va a estar la población segura y estará a salvo, está dispuesto a hacer acuerdos. Así que para implementar nuestra teoría de cambio, creamos el año pasado una coalición de 60 organizaciones de la sociedad civil. Algunos han escuchado sobre ellos, Standing Together, Combating for Peace, la Women Wage Peace y muchas otras. Creamos una coalición porque nos dimos cuenta que tenemos que sincronizarnos o no vamos a sobrevivir. Así que tenemos un comité de liderazgo para tener una cumbre de la paz en Jerusalén y rentamos el lugar más prestigioso en Israel, que usualmente los derechistas se reúnen ahí, pero decidimos que vamos a traer la paz a Jerusalén a través del Centro de Conferencias Internacional en Jerusalén. Y el evento, tuvimos un video de Macron, de Kallas, Abu Mazen. Era muy citizenship, Jewish Israelis, youth and elderly coming together, stating on the stage, we must end the war. We must end the war now. It's already too late for too many. We must end the war. We must make a deal. And we must start a peace process. That's the only way to move forward. And that's how we created great hope by envisioning a better future. We were also doing a diplomatic lunch
with more than 30 ambassadors attend, and I think 80 or even more deputy of mission. So we are also working with our own people, Todos Israelis and estamos Palestinians, trabajando and con with the nuestra propia international gente, community con los to israelíes, form los a very palestinos y powerful con la comunidad coalition. internacional para And formar on una Sunday, we will coalición full muy day of poderosa reflection to decide of our que en next domingo podamos action. tener un día I completo hope de reflexión y we're gonna, decidamos en the nuestra next próxima initiative will acción. be a peace walk Yo sé que on nuestra próxima September iniciativa será 21st, una the caminata por la International Day of paz en Peace. septiembre Half of 21, que es el Día them Internacional will por come la from East Paz. Jerusalem, half of the La people mitad will de la come from gente West va a Jerusalem, venir and de together el we're este gonna de meet 100 Jerusalén, borders on la the otra va a weekend venir de occidente de 67 to Jerusalén declare y that vamos the wall of a oppression, the vamos a wall of declarar occupation, the wall of revenge, que fear, esta and es hate una must be broken, muro and we are building now a de bridge venganza, de that is based on ocupación y de equality, odio, que nosotros queremos construir reconciliation, ahora un justice, and puente peace. basado en igualdad, So en this is reconciliación, on justicia a y nutshell paz. what we are doing. Lo And que I estamos will haciendo, I will esto put es un my also resumen. my details Yo voy here, a my poner LinkedIn, mis my detalles, tree, mi my LinkedIn. LinkedIn, mi I don't want vínculo. your thoughts. We don't Yo need no, your thoughts. no We queremos don't need sus your prayers. pensamientos, no We need your queremos sus action. oraciones, We queremos need sus acciones, your partnership, queremos and su together we're asociación going to y achieve, juntos we vamos a can end alcanzar y vamos a century-long terminar conflict, and I este think conflicto the de mutual centenar of y peace yo agreement pienso que between Israel and podemos Palestine tener that un will be acuerdo de celebrated paz. Israel as y the only city Palestina of van a Jerusalem celebrar el gonna único empower ciudad de the Jerusalén peace donde coalition and the peace vamos camp a, worldwide. And we can donde esta achieve it, coalición por la and paz we puede will. ganar, donde podemos alcanzar la paz y podemos ganar. Gracias. Gracias por esa presentación, el trabajo que estás haciendo en Israel y que está claramente teniendo un impacto. Sé que te I tienes have que like ir. 10-15 minutes. Tengo 10, 15 minutos. Friday evening Fantástico. here. Es Friday evening viernes we have a en la family meeting tarde. here, and Generalmente since my estamos con la wife is not here, we are familia. going to friends, and the kids are already waiting for. Como mi But esposa I no have está 10 more aquí, minutes. vamos a casa de amigos y mis hijos me están esperando. Quiero ir a Helga muy rápido y ver si tienes una respuesta al señor al señor Maos Inon antes de que se vaya. Yo apoyo completamente lo que está diciendo y me comprometo que las fuerzas de la Coalición Internacional por la Paz hagan lo mismo. Yo quizá déjenme hablar antes de que usted se vaya. Y esto es, yo escribí una carta abierta a su santidad el Papa León XIV, y dado el hecho de que usted mencionó la generosidad de Putin al hablar al hablar sobre la contribución de las fuerzas aliadas de la victoria sobre el Papa nazi, perdón, por la victoria sobre los nazis. No estoy criticando al Papa Francisco por lo que hizo, por lo que no hizo, sino estoy alabándolo por lo que sí hizo. Así que déjenme mostrarles en esta hay muchas firmas a esta carta para iniciar y unirnos toda la gente de diferentes religiones de buena voluntad para crear una red internacional de un movimiento por la paz para lo mejor. Esta carta abierta le escribí tomando en cuenta esto al Papa Francisco, le escribí ahora al Papa León XIV. Los abajo firmantes le damos tu bienvenida a tu pontificado en nuestro tiempo tan turbulento, extremadamente turbulento, y apreciamos el hecho de que tus primeras palabras sean para la paz, no solamente estos diferentes conflictos escalan a una escala de un Armagedón nuclear. Esto haría que la civilización y por lo tanto toda la civilización y la creación de Dios desapareciera.
Después del mandato del Papa Francisco, quien hizo la paz una exigencia urgente en su último mensaje Orbit et Orbi, que está a los que están, atacó a los que construyen armas, que están sacando ganancias de la guerra. Debemos alcanzar y llegar a todos los cristianos, así como también a otros creyentes de otras religiones en todo el mundo para unificar el esfuerzo de establecer una verdadera paz, para tomar en cuenta los intereses de seguridad válidos de todos los partidos. Nosotros apoyamos tu rechazo a las nociones maniqueístas que dividen a la gente en buenos y malos debido a que niegan la oportunidad de sobrepasar el mal a través del desarrollo. Nosotros apoyamos esta idea donde el nuevo nombre de la paz es el desarrollo. Quizá muchos de ustedes que han participado en esta puedan firmar en esta carta e empecemos una movilización internacional para que hacer muchas fuerzas se involucren en este esfuerzo por la paz. Definitivamente. Y también creamos, antes de la última reunión de los grupos de los 7 en junio pasado en Italia, le pedimos al Papa Francisco que firmara una carta a los líderes del grupo de los 7 y él apoyó nuestro llamado de invertir en la sociedad civil de los israelíes y palestinos, y tomó casi un año para que la primera acción se llevara a cabo con Calas, pero pusimos este grupo juntos. Se está diseminando como el fuego, así que de nuevo estaremos felices de trabajar con ustedes, con tu organización, y es muy importante para nosotros que el mundo sepa que hay un campo muy grande, creciente para la paz, que hay un campo creciente para la paz entre Israel y Palestina. Muchas gracias. Voy a asegurarme de que, tengas esta carta. Sé que Scott Ritter está aquí, pero Ray McGovern quiere tener una respuesta. Si no, está bien. Yo vi que levantaste la mano, pero si no, no hay problema. Okay, I will listen to you, Ray, and Voy a then escucharte, Ray, pero después tengo que irme. Por favor, perdónenme. Yo solamente quiero decir que todos podemos esperar, pero también necesitamos esperar, presionar por acción. El Evangelio dice que palabras sin acción no funcionan. Así que no queremos expresiones de esperanza, ni siquiera necesitamos ofrecimientos extendidos de mediación. Lo que necesitamos es que el Papa tome el liderato moral y condenar lo que está pasando en Gaza y no retractarse de las palabras que utilizaron sus predecesores. Aquí hay un genocidio. Cualquiera líder moral que hable acerca de eso, desde el púlpito va a ganar. Esto es lo que le decimos a todos los líderes y políticos. Necesitamos sus acciones, no que recen, no sus pensamientos, es acción. Es demasiado tarde para mucha gente. Yo digo que orar está bien. Está bien. Yo no estoy ahí todavía, pero sí necesitamos acción. Gracias. Creo que tu mano está levantada. Ok. Sí. Quiero, Ray, que tú le añadas este argumento en el texto, si quieres, por favor. Magnífico, veo que Ray está diciendo que sí está dispuesto a hacer eso. Muchas gracias.
Of course, I'll add a sentence or two, and I certainly will sign, as I hope others will do. Claro que firmaré el documento tal y como indiqué y espero que otros también lo hagan. Qué buena sesión de trabajo. Esperemos que este documento salga próximamente. Quiero continuar con la discusión porque sí tenemos a Scott Ritter, que es un gran organizador, ha organizado bastante. Many nations around the world, quite honestly. He's a former UN weapons inspector in Iraq, and he always has does a thorough job in scaring the pants off people about what true nuclear war really looks like. Thank you so much for joining us, Scott. Please. Scott es un gran organizador, tiene la palabra. Qué bueno que estás con nosotros. Bueno, muchas gracias. Me pidieron que viniera hoy para dar mi evaluación sobre las negociaciones ucranianas y rusas que parece que terminaron por el día, por lo menos en Estambul. Me tengo que cuidar con lo que digo porque hay ciertas terminologías que se utilizan para reflejar algo que es un lío. Esto es un lío, es un desbarajuste organizado por el hecho de que solamente una de las partes tiene una visión clara de lo que es necesario para traer las cosas al conflicto, y son los rusos que han expresado su visión de manera muy clara y su posición es negociable. Así es que cualquier persona que piensa que habrán negociaciones o que esto puede ir avanzando, creo que los rusos han dicho claramente que no hay negociaciones, que los rusos tienen una línea dura, no se van a desviar de eso, y de hecho los rusos dijeron con claridad, por ejemplo, que el punto básico para ellos para iniciar cualquier tipo de discusión sobre cómo resolver el conflicto es que Ucrania tiene que reconocer que Rusia, tal y como lo define la Constitución de Rusia, es decir, mínimamente se tiene que reconocer que Crimea, la totalidad de Kherson, de Zaporizhia, la totalidad de Donetsk y la totalidad de Lugansk forman parte de Rusia y serán para siempre parte de Rusia. Y Rusia también ha insistido que Ucrania y la frontera y los controladores en el occidente de Ucrania tienen que reconocer esta condición previa para terminar con el conflicto. Rusia ha dicho una serie de cosas interesantes en respuesta al titubeo de Ucrania. Dijeron que si Ucrania se niega a hacer esto, no van a ser 4, y algunos han dicho 5, pero ahora los rusos han dicho que van a exigir 8 territorios. Y esto va de la mano con lo que yo siempre he dicho, que Ucrania tiene una oportunidad ahora para acabar con la guerra, terminar la guerra, entendiendo que ha perdido la guerra y que este es el mejor trato que van a recibir. Hace tiempo hablé del momento Odessa, es decir, que va a haber un momento cuando hacen pausa los rusos y darle la oportunidad a Ucrania para aceptar su derrota, y cuando Ucrania se niega a hacerlo, o si se niega, entonces Rusia tomará Odessa. Hemos llegado al momento Odessa ya. Creo que Rusia siente que Ucrania está al borde del desplome militarmente. Los ucranianos entienden que están al borde del colapso en el frente militar. No hay nada que Occidente pueda hacer para ayudarlos. Estados Unidos gradualmente está llegando a la realidad de entender que este conflicto se tiene que abordar no por la óptica de lo que quiere Occidente, sino lo que la realidad exige. Y la realidad exige que Occidente tiene que ceder ante los requerimientos de Rusia, porque ellos han dicho que están dispuestos a seguir con la guerra por el tiempo que se requiera. Y quizás, aunque sean 25, 27 años, estemos aquí 3, 4, 5 años, todo el tiempo que se requiera. ¿Están preparados ustedes para hacer eso? Le han dicho a los ucranianos, y ellos obviamente han dicho que no. Estas son
esto lo que sale de Kiev en estos momentos, y lo que dicen ahí es que sienten que cayeron en una trampa rusa, y de hecho es así. Pero no tenían otra opción, porque Rusia también dijo que si Ucrania no acepta esto, que nunca habrá otra negociación, nunca jamás. Estamos en un momento culminante. Creo que vamos a encontrar que Occidente ha estado, I guess we'll call it meaningless vamos a flex. decir, ha hecho cosas que no tienen ningún sentido de tratar de hacerse los fuertes. Acaba de fallecer un general francés, es una persona que ha dicho cosas reales sobre Francia, Eduard. Dice que lo mejor que podría hacer Francia es colocar 13,000 tropas de Francia en Ucrania. Yo había dicho que 12,000, pero que ellos encontraron otros 1,000. Pero eso es todo, es el máximo que puede hacer Francia para desplegar gente en Ucrania. Se están volviendo más débiles. Los británicos son incapaces. Los británicos, los alemanes, incapaces. Europa incapaz de hacer eso. Y la idea de que hay una fuerza de 50, 60,000 hombres en Ucrania es un sinsentido, no tiene valor, es una tontería. Y es lo mismo con todos los aspectos de lo que los europeos han estado hablando. 800 mil millones de euros para las armas. Imposible, no tienen la base industrial, no tienen el dinero, pero lo han estado diciendo con la esperanza de que Estados Unidos podría salvarlos y entrar en el asunto. Estados Unidos ha mantenido cierta distancia de Rusia en todo esto, pero Rusia acaba de decirle a Estados Unidos que Rusia acaba de indicar que ellos son los únicos que están dando las pautas. Rusia nunca va a dar paso atrás en sus condiciones. Esto es una verdad que Trump tiene que reconocer y no puede seguir enviando mensajes contradictorios. Rubio no va a poder presionar a Lavrov. Los rusos se han dedicado a una posición establecida, y Estados Unidos o lo tiene que reconocer o simplemente irse de las discusiones. Rusia no va a ceder. Eso quiere decir, si Estados Unidos se distancia de eso, tiene que abandonar a Ucrania, a Europa, o volver a darle armas a Ucrania mayores de lo que Biden les ha dado, y esto es una contradicción, cancelando lo que fue una promesa de campaña de Donald Trump. Entonces, el sentido ahora es que Ucrania no tiene opción, que ellos van a tener que ceder ante las demandas de Rusia. Y se habla en Kiev ahora de que este proceso puede tomar hasta 5 semanas, pero al final de cuentas, Ucrania va a conceder los puntos básicos de los rusos y tratará de negociar condiciones de un cese al fuego, porque Rusia no va a aceptar un cese al fuego hasta que no se cumplan todas las condiciones. Van a tratar de retener lo que pueden, esperando que los rusos sean generosos y permitir que el ejército ucraniano siga teniendo cierto tamaño, pero dudo que lo sea. Yo creo que Ucrania ha perdido y estamos viendo el colapso de la posición ucraniana, y creo que estamos ante el colapso de la capacidad de Europa de respaldar a Ucrania, y creo que estamos ante el fin de la decisión de Estados Unidos, porque Trump quiere que se acabe esto, y Rusia, al mantenerse firme con las condiciones, ha creado las condiciones en que esto pueda ocurrir. Estamos viendo que Estados Unidos ahora va a tener que trabajar con Rusia para lograr este objetivo. Por lo tanto, aunque algunos quizás dirían que esto es una solución mala, yo creo que es un resultado positivo, porque ahora existe la posibilidad verdadera de la paz, porque la única alternativa es guerra. Y Rusia, cuando digo que este es el momento Odessa, no hablo nada más de la decisión política de tomar territorio adicional. Rusia tiene la capacidad militar para lograrlo, y tiene el fundamento
político para la aplicación de fuerza. Creo que si Rusia se ven obligados a seguir adelante, probablemente acabarán con lo que se llama la operación especial militar y lanzar una guerra como tal, no para derrotar a Ucrania, sino para destruirla. Una guerra donde Rusia tendría una reacción violenta ante cualquier respuesta de Occidente de intervenir. Sería una situación muy peligrosa. Vemos el potencial de esto con Estonia, que está actuando como piratas, con la idea de que la OTAN de alguna manera los va a respaldar. Si Rusia va a un acto de guerra, van a ver un acto de desesperación por parte de Francia, por ejemplo, porque no tienen mano de obra adecuada, tratar de imponer alguna intervención aérea con bases aéreas de Rumanía. Esto podría llevar a la destrucción de la Fuerza Aérea por parte de Rusia y también ataques de la OTAN en Rumanía. Y es una situación muy peligrosa con el artículo 5 de la OTAN. Creo que los realistas en el gobierno de Trump entienden el peligro de esto y por eso espero que veremos en los próximos días presión por parte de Trump sobre Zelensky y a los europeos para que regresen a la mesa de negociación y aceptar las demandas de Rusia. Es lo mejor que van a poder lograr los ucranianos. De aquí en adelante va a ser peor. Podrían haber tenido un resultado mejor en el 2022, pero lo abandonaron. No querían escuchar en ese entonces y Rusia les ha dicho que esto es lo que mejor que pueden obtener. Y si siguen adelante, se va a poner mucho peor. Creo que ese mensaje tiene resonancia. Habrá que ver. Se habla de una llamada telefónica entre Putin y Trump hoy en la noche, pero definitivamente Trump ahora mismo, en este momento, le están dando un informe sobre lo que son las demandas rusas y está diciendo que tiene que haber una reunión entre él y Putin pronto. Y creo que Trump no quiere que se vea acción de Rusia al modelo de Odessa. Creo que Trump entiende eso y espero que le estén dando informes sobre la realidad de la situación y que esto tiene que acabar ahora. Eso quiere decir que Trump tiene que ponerle toda la presión a Ucrania y a Europa ahora. No pueden ponerle presión a Rusia. Rusia acaban de garantizar que no puede haber presión porque ellos no van a tolerar que nadie les diga que su posición es inaceptable porque lo han dicho claramente. Si dicen esto, entonces ya no vamos a negociar y vamos a la siguiente fase. Y creo que por ahora hasta Rubio entiende esto. Eso es mi opinión sobre todo esto. Es una evaluación muy fresca. Acaban de acabar las negociaciones. Esto es el primer brochazo. Pueden haber otras declaraciones que pueden indicar que tenga que alterar esta evaluación, pero en base a lo que los rusos han dicho, creo que esta evaluación es bastante sólida. Thank you for that, Scott, for your response. I see Ray McGovern, you have your hand up. Gracias and por I'd tu also like respuesta. to Veo see que if Ray Helga McGovern has alzó la mano y Ray, luego go ahead. podemos ver si Helga tiene una respuesta. Gracias, Scott. Muchas gracias. Yo no pienso que tienes que alterar tu análisis. Pienso que es muy sólido y tú raras veces tienes que alterar tu análisis en estos casos. Quiero continuar con en lo que dijiste, que es una de las personas que lee todo lo que Putin dice y hace 2 años y medio después de los acuerdos cuando los acuerdos de Estambul se desbarataron, el señor Putin tuvo una de esas conferencias de preguntas y respuestas de 3 horas y media y al final los medios occidentales ya se habían ido. Putin hizo una declaración muy interesante sobre Odessa. Quiero mencionarlo aquí para poderlo leer. Y era un corresponsal ahí, tal vez era una pregunta ya acordada, era Gabor Stier. Y dijo, señor presidente Putin, una de mis ciudades más favoritas es la ciudad que había sido ciudad espacial Adiosov.
y quiero visitar Odessa el próximo verano. ¿Usted cree que puedo solicitar un pasaporte ucraniano o ruso? Muy inteligente. Y Putin dice, Odessa en verdad es una ciudad muy hermosa. Es una de las ciudades más hermosas en el mundo. Sí, quiero ver si veo. Como ustedes saben, Odessa fue fundada por Catalina la Grande y también puede ser la manzana de la discordia, en ruso, Yabulka Ratsora, la manzana de la discordia, y se refiere a antes de que empezara la guerra de Troya, la manzana de la discordia, o un símbolo de resolución de conflictos, un símbolo de encontrar un tipo de solución para todo lo que está sucediendo ahora. Es una cuestión de Rusia. Ya hemos dicho muchas veces que estamos dispuestos a negociar, y lo dije recientemente en el Kremlin, pero los líderes del régimen de Kiev han decidido que no continuar con las negociaciones. Esto fue después de que acabaron las pláticas en Estambul 1. Es verdad que la última palabra responde a aquellos que implementan la política de Kiev en Washington. Es muy fácil para ellos mandar la señal apropiada a Kiev para que cambien la solución y que busquen una solución pacífica a estos problemas, y eso será lo que va a resolver las cosas. Fin de cita, Vladimir Putin, 27 de octubre del 2002. Del 2022. Cuando la gente reconoce que cuando lo que dice el presidente de Rusia es importante, y yo pienso que este es el momento. Yo no pienso que los rusos quieran destruir a Odessa. Pienso que les gustaría negociar. Odessa es necesaria para que Ucrania sea un país viable. Es su acceso realmente al Mar Negro. De otra manera, serían como el granero para el resto de Europa. Así que aquí está una oportunidad, y yo espero, lo mencionaste de nuevo, Scott, y tengo la esperanza que la gente pueda entender lo que dice Putin en la manera en que Scott y lo hacemos nosotros, y que lo escuche. Sí. Él es muy firme en sus exigencias, pero también tiene la flexibilidad, y y Scott dijo, este es el momento, logren el mejor acuerdo que puedan lograr, no van a tener nada mejor que esto, y lo que tiene que suceder es que Trump tiene que hablar no solo con Zelensky, sino con la coalición de los cerebros muertos de Macron, Starmer y otros. Nosotros no empezamos esta guerra, vamos a acabarla. Scott, gracias por lo que dijiste. Y sobre lo que tú dijiste, voy a proseguir, Ray. Al hablar con los rusos durante los últimos años, el momento de Odessa, y Putin lo ha dicho muchas veces, que Odessa es una ciudad rusa, y mucha gente ha escuchado eso, que los rusos no van a abandonar a Odessa, pero los rusos han dejado bien claro en sus condiciones de que solo están interesados en los territorios que son de Rusia de manera constitucional. No están exigiendo que Odessa se les entregue, aunque son ciudades rusas. Pero cuando se habla sobre un cese al fuego y las condiciones difíciles que existen, una de las cosas sería la desmilitarización de Odessa, la desmilitarización de Dnepropetrovsk y de Kharkov y de Sumy. Y no quiere decir que
tropas rusas no van a venir, pero que habría la policía ucraniana, tal vez Ucrania tenga guardias fronterizos, pero no el ejército ucraniano. La otra persona de la que Ray habló, el ex primer ministro de Ucrania, no recuerdo su nombre en este momento, se fue a Rusia y él está dirigiendo el gobierno partes del gobierno en exilio. Cuando yo hablé con él sobre el futuro de Odessa en Kharkov, las dos ciudades rusas, él dijo que el argumento que dicen los ucranianos de que Ucrania debe mantener a Odessa y Nikolai y Pretov, Kharkov, es porque son esenciales para que Ucrania pueda sobrevivir, para tener una economía viable. Y la sobrevivencia económica de Ucrania depende en que Odessa permanezca en las manos de Ucrania. Y la conversación con los líderes rusos, ellos están viendo tanto a la realidad post-conflicto y están hablando sobre la necesidad de que Ucrania se reconstituya, sea reconstruida. ¿Y cómo va a suceder? El aspecto principal es la economía de Ucrania, de si la economía ucraniana puede revivirse y puede contribuir a la reconstrucción y a reconstruir después de la destrucción de Ucrania. Así que los rusos no están pensando en ocupar a Ucrania o de robar partes de Ucrania, sino que quiere que Ucrania no amenace a Rusia y continúe ser parte de Ucrania. Esa es la parte benevolente de Rusia, especialmente si se entiende los vientos políticos que están sucediendo dentro de Rusia y entre la población. En este momento, sería muy popular si Putin dijera, voy a tomar a Odessa y tendría apoyo de una parte de la población rusa, pero no está en el interés de Rusia. Y los rusos responsables están tratando de negociar el terminar el conflicto. Así que no soy ingenuo. También pienso que Rusia entiende que tiene que tener un plan B que tome ventaja de la reconstrucción política de Ucrania y crear la oportunidad de un referendo después del conflicto. En Odessa, habrá gente que manifestaría el deseo de abandonar a Ucrania y unirse a Rusia, pero eso sería en el futuro. En este momento, eso se podría resolver con negociaciones, pero yo iría con Estados Unidos y diría, necesitamos garantías de que va a haber una resolución, un referéndum después de el conflicto. Y sé que las Naciones Unidas necesitamos que Ucrania sea Ucrania y que las fronteras son las fronteras que no van a ser destruidas por los rusos. Y ese es como un equipo bueno de negociadores de Ucrania debería ser. Eso es lo que deberían estar observando. Y de hecho, pensar que Estados Unidos puede jugar un papel y decirle a los rusos que no haya trucos aquí, las fronteras son las fronteras ahora y para siempre. Y pienso que los rusos estarían de acuerdo porque los rusos quieren que concluya este conflicto, pero nunca van a sacrificar una pulgada de la madre Rusia y constitucionalmente Kherson, Zaporilla, en su totalidad, incluso la planta nuclear de Zaporilla y Lugansk, Crimea, son parte de madre Rusia y Rusia no va a abandonarlas. Es irónico que los ucranianos aceptaron el plan de paz en el 2022, en donde entonces ahora es tonto de por qué Estados Unidos es lo que Estados Unidos les está enfatizando a los ucranianos ahora. Gracias. Y es muy importante que estés presentando esto. Y quiero seguir con Helga y ver si tiene una respuesta. Sí,
Creo que uno también debe considerar el panorama más grande. Antes de que estallara la guerra, había el potencial de que Ucrania jugara el papel de un puente entre Asia y Europa mediante la extensión de la iniciativa de la Franja y la Ruta y el acuerdo de asociación de la Unión Europea, que fue el catalizador del golpe de Maidán, fue diseñado para interrumpir eso y evitar que sucediera. Ahora, después de 3 años de guerra, el BRICS ha crecido tremendamente, los corredores de desarrollo del BRICS han crecido y mientras tanto Brasil y China también hicieron propuestas para una paz en Ucrania. Se puede ver que si uno actúa de la manera en que la Coalición Internacional por la Paz y el Instituto Schiller ha venido promoviendo desde el principio de este esfuerzo de tener una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que tome en cuenta los intereses de cada país en el planeta. En ese contexto, uno puede hablar de una integración económica de Eurasia. El presidente Putin habló varias veces en el periodo reciente que él ve que la guerra de Ucrania o la operación militar especial, como él la llama, ve el potencial para crear un nuevo sistema de seguridad eurasiático. El junio 14 del año pasado dijo que había el potencial para crear un nuevo sistema de seguridad global. Así que en ese contexto es muy concebible que el concepto de los corredores, de crear la reconstrucción de Ucrania después de la guerra, en el contexto del puente terrestre eurasiático y los proyectos de desarrollo que unan a Europa a Asia como la base económica para un nuevo sistema de seguridad eurasiático. En ese caso, creo que toda la dinámica cambiaría a lo que yo diría al caso de Gaza, en donde es la misma idea de que el buscar la paz es el desarrollo. El nuevo nombre de la paz es el desarrollo y eso se aplica a la resolución de tales problemas con lo que sucederá con Odessa. Quiero responder, yo también estoy a favor de la paz y el desarrollo y el resultado de esto. Estados Unidos no va a permitir que Ucrania. I'm so sorry. Hey, Mike, stop. Oh, can I be No. heard? No. You can be heard, yeah. Te escuchan, pero parece que There we go. I apologize. for that. disculpen por I esto. just- Escuchen, You know, the problem is disculpen por esto. we El are in a problema moment, es, you know, estamos en un momento change and, de cambio we're early enough in the Trump geopolítico. administration where we can't just write 'em off. Estamos a Um, inicios del and gobierno the de United Trump, States donde does no not allow podemos what I ignorarlos. call, Estados any, Unidos no va a uh, permitir, no va a tolerar transition out of ninguna conflict that has transición de un Ukraine becoming conflicto something that como el strengthens que Russia's Ucrania, position, el in Eurasia. salir de este So conflicto fortalezca as la much as I posición de support Rusia the idea en of Eurasia, I en don't see Eurasia. that A, happening. a pesar de que apoyo esta idea, no veo cómo pueda seeking to suceder. keep Yo Ukraine in veo que European Estados orbit Unidos as much as trata de possible. hacer que Again, Ucrania se Kentucky mantenga en la compromises órbita that has to be europea made to bring lo about más an end to the posible y conflict. tal vez haya un acuerdo que pueda llevar al fin del conflicto, Otherwise, then porque there's no reason for the United States to no hay una support Putin razón at this point in time, por la because cual, de otra Ukraine manera, has no habría tremendous, razón para que Estados Unidos apoyara la paz. Ucrania tiene potential. It's un right potencial there at the geopolítico front enorme. runners of, European Está allí en la mira de Europa y no veo cómo el gobierno de Trump estaría sometiéndose al potencial de Rusia y China ante Ucrania. Y es un momento crítico, lo vemos con el acuerdo de mineral entre Ucrania y Estados Unidos. Es la ambición política de Estados Unidos para mantener sus tenazas. Y yo pienso que Rusia está feliz de pagar un precio razonable para mantener el diálogo entre Rusia
Rusia y Estados Unidos. Pero eso es lo importante, es que se mantenga las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para que las cosas se mantengan bajo control y que haya la demilitarización de los puntos de conflicto. Pienso que esa es la dirección que se está tomando. Yo no veo cómo Estados Unidos, especialmente bajo Donald Trump, haga algo que fortalezca al BRICS o a la Unión Eurasiática Económica y cosas de esa naturaleza, porque vemos eso como algo que amenaza económicamente. Pero vamos a ver, si se tiene una victoria total rusa, eso sería en 3 o 4 años, entonces Rusia le sería posible dictar el resultado, pero llegar a eso sería tal destrucción con el potencial de una guerra entre Rusia y Europa y el deterioro de las relaciones estadounidenses y Rusia. Ahora, la primer meta en el planeta debe ser el que haya un diálogo entre Rusia y Estados Unidos. Es lo más importante porque es lo único bueno que puede suceder. Porque si algo sucede para eliminar ese diálogo, solo malas cosas resultarán. Quiero hacer un comentario breve. Dado que toda la intención de la Coalición Internacional por la Paz es que el mundo llegue a un nuevo paradigma de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo en la tradición de la paz de Westfalia, que acabó con 150 años de guerra en Europa mediante un sistema que tomó en cuenta los intereses del otro. Esto quiere decir de todos. Yo no descarto la posibilidad de que obviamente requeriría una discusión más grande, pero que Estados Unidos cambiara para cooperar con BRICS una vez que se dan cuenta que tiene más ventaja hacer eso, el cooperar con la mayoría global del mundo. Pero tal vez esto no es probable, pero la tendencia del mundo es muy poderosa y que va en esa dirección. Así que tengo esperanza de que posiblemente podría incluir a Estados Unidos en una arquitectura completamente nueva de desarrollo y seguridad. Pero eso no va a suceder bajo el presidente Trump. Eso lo garantizo. Y pienso que nadie debe esperar otra cosa, que Trump jamás, y podríamos decir jamás en el mundo, va a hacer algo con el BRICS. J.D. Vance, yo tengo esperanza en J.D. Vance porque él es una persona más realista. Él ha desarrollado una realidad más grande basado en el mundo en que vivimos. Él entiende los límites del poder estadounidense y la necesidad de que Estados Unidos trabaje de manera constructiva con la comunidad global. Así que yo recomendaría que pienses de manera estratégica cómo muestras tu iniciativa para que se introduzca de manera realista a un gobierno después de Trump, en lugar de imponerla ante la cara de Trump. Eso no va a funcionar. Donald Trump simplemente no está en la globalización del BRICS. Es solo lo que pienso. Otras personas pensarán de manera diferente. Yo no veo cómo cualquier cosa que él haya hecho o haya dicho llevaría a creer que vería de manera positiva cuelquier cosa que los fortalezca. Él no quiere ser parte del BRICS. Él quiere debilitar al BRICS. A él le quedan 3 años más. Así que yo me enfocaría en el futuro. Yo pienso que J.D. Vance es la persona. Pienso que J.D. Vance es la persona que, a menos que Trump se desintegre políticamente y los demócratas se revivan de manera mágica, yo pienso que
eh, Maybe J.D. Vance will el become the 48º Democratic Party presidente sería J.D. Vance. Anything's possible. Tal vez J.D. Vance, Can I add a thought on this? That is small. I see you had puedo your hand up. decir Go algo, ahead. dice, This is a real important discussion. esta es una discusión muy importante. I mean, the one thing that one can say Lo about que Trump is uno that puede today decir sobre very well Trump, may not be true tomorrow. que lo But I que think es there's verdad a sobre there's Trump a hoy tal more vez no lo deeper sea mañana, question pero yo pienso que hay un punto which más is just that profundo que there is es a reality on the que ground hay una in the realidad en el military terreno, which you, Scott, and also en la esfera militar que tú, Scott, y tú también, Ray, han repasado, que no se puede evitar. La realidad es la realidad y es que Estados Unidos va a tener que enfrentar con esto y abordarlo de manera positiva. Y también lo que está sucediendo es con la economía global. Es una realidad, no es una cuestión de una propuesta y solo porque la gente a menudo no está consciente de eso, como sobre las declaraciones de Putin, porque no leen lo que o escuchan lo que está pasando en China o en Brasil. La realidad es que en la manera en que la seguridad es indivisible, también es el desarrollo económico. Ya sea el desarrollo económico es indivisible, en otras palabras, donde todos ganan, eh, o no va a existir. Y esto se aplica a Estados Unidos al igual que a todos los demás. Y yo pienso que nuestro problema es, concluyendo el punto, volviendo a lo que dijo Ray, el problema son los británicos sobre la cuestión de la seguridad. Y es interesante que fue Boris Johnson la persona que saboteó las negociaciones del 2022. Debemos mantener el ojo en Jonathan Powell, que está llevando a Zelensky de la mano y lo está guiando para asegurarse que todo esto estalle. Jonathan Powell, su hermano mayor, era el asesor de el primer ministro, de los primeros ministros laboristas, y es un hombre de Tony Blair. Y fue su asesor de seguridad nacional y está allí en el terreno. Así que el tema de los británicos, la política de los británicos y la política económica se debe considerar. Así que el punto mayor se requiere una discusión más grande y pienso que de seguro en la próxima conferencia del Instituto Schiller será el lugar adecuado para eso. Pero hay que ver esto como una situación indivisible, el desarrollo económico justo a la seguridad. Dennis Speed, quiero informarle a la gente en lugar de tener una conversación aquí porque tenemos poco tiempo, pero hay un flanqueo que es un flanco que es inusual e involucra al nuevo papa, que él tomó el nombre de León XIII y este León XIII escribió la encíclica en 1891, Rerum Novarum, sobre el capital y el trabajo. Y esto fue como resultado de una conversación extensa llevada a cabo por gente en Filadelfia, en particularmente el arzobispo John Ryan, Patrick John Ryan y otros con el Papa, y las circunstancias de la encíclica se generó como resultado de otras discusiones. Algunos de nuestros investigadores están hablando sobre eso y esto es importante porque un amigo de nosotros, Alan Salisbury, que ya falleció, él escribió este libro, La Guerra Civil y el Sistema Americano. A lo que se refiere J.D. Vance cuando habla de la política de aranceles, no viene y es algo de lo que J.D. Vance no reconoce. Es de la escuela de Filadelfia y hay gente como Wharton Barker, que era el jefe de campaña del presidente Garfield, McKinley, etcétera. La razón que es importante es que ustedes van a ver que algo va a empezar a suceder en los círculos en Estados Unidos que les va a sorprender en cuestiones de la política, en particular la política económica
a tiempo corto, lo dejo ahí. Más se va a hablar y se va a hablar y se va a discutir durante las próximas 10 días y 2 semanas, incluyendo nuestra conferencia. Pero yo quería informarle eso a la gente. La idea de un papa estadounidense, no me interesa lo que piensen sobre el individuo. La idea probablemente es que es el cambio de carácter del Vaticano en más de 250 años. Así que no es el tipo de cosas que uno puede analizar a corto plazo, es el tipo que no se puede decir mucho, pero que nosotros vamos a determinar qué tanto impacto esto va a tener. Y con respecto a lo que Helga hablaba, se ubica de manera un poco diferente. Es la situación estratégica, el tipo de cosas que Ray muy importantemente ha hablado. Y pienso que él también va a estar implementando todo esto. Quiero enfatizar un par de cosas. Yo no sé cuánto tiempo tienes, Scott, para continuar con la discusión, pero quiero mencionar que Scott Ritter también va a participar en el primer panel de nuestra conferencia y quiero quiero apelar a la gente para que se registre a la conferencia. Que quiero que vean la imagen y quiero, Scott, que tú también quiero que recibas esto para que lo circules entre tus contactos. El registro se va a acabar, se va a cerrar el sábado en la mañana, así que asegúrense que se registren para participar en persona o para que lo escuchen en línea y vamos a asegurarnos que todos los que sean registrados sepan lo que vamos a tener. Y gracias. Solo quiero ver si hay algo más de la discusión, ya sea de Scott, Ray o Helga o los Dennis, los dos Dennis, para continuar. Can I just say something? ¿Puedo decir algo? Really out of the, Que I came in on the tail end of the yo Israeli vine gentleman's, al final de la discusión del caballero israelí and I heard Ray speak y about action. I escuché just a want- Ray hablar sobre la acción. What's happening in Gaza is Sobre beyond lo que genocide. quiero decir que lo que está pasando en Gaza es más que genocidio. Hubo el genocidio contra los judíos que fue civilizado en comparación con lo que está sucediendo. Ese es el tipo de asesinato en masa que no tiene precedentes en los tiempos modernos, algo que uno nunca debió haber tomado lugar, dado la tecnología del mundo. Que ha abandonado al pueblo palestino y se les está matando de hambre, sin alimentos. Los israelíes de manera deliberada están bombardeando a los niños, a los inocentes. No sé cuál es la solución, pero pienso que lo habitual no es la solución, porque hay un asesinato en masa que está sucediendo ante nuestros ojos. No sé si podemos detener el asesinato en masa, pero si no nos enfocamos en eso, seremos responsables por ese asesinato. Y no estoy promoviendo, diciendo que solo digo que los asesinos se les debe pedir cuentas ante los ojos de la humanidad. Un asesino, incluso si de manera exitosa completa el crimen, parece que lo va a hacer porque nadie está respaldando a esta gente, nadie de importancia, pero el asesino nunca se le debe permitir que lleve a cabo más asesinatos y espero que la gente esté pensando sobre esto, porque esto es lo más trágico que uno puede obtener. Es el gueto de Varsovia, pero mucho más grande. Esto es lo que hicieron los nazis, pero magnificado por muchas órdenes de magnitud, porque los israelíes deberían saber mejor el hecho de que
nacieron del holocausto, pero están perpetuando un holocausto, los condena ante los ojos del mundo. Solo quería decir eso, porque no sé qué se puede hacer. Estoy impotente, estoy frustrado, estoy enojado, pero quería mencionar eso. Y respeto los esfuerzos de todos para hacer algo, pero por Dios, la gente se debe reunir en esa línea verde en Jerusalén. Eso no va a salvar, esa reunión no va a salvar a la gente. Mientras hablamos, docenas de niños de Gaza están siendo masacrados en este momento y me duele. Ese es el tipo de cosas que por lo que me dio gusto ponerme un uniforme y hacer mi trabajo, pero soy un hombre de paz hasta el punto en que hay una razón para luchar y salvar a los niños de Gaza es una razón para luchar. I would just like to add what that very brave Air Force. Ese es un esfuerzo soldier muy airman did valioso in front of de the, la Israeli embassy el soldado de in, las Fuerzas Aéreas Washington, Aaron que Bushnell. se inmoló enfrente de la embajada israelí en Washington, Aaron Bushnell. He said was, hey, I asked myself, and maybe Me you ought to ask pregunto, yourself, y what ustedes would I deberían do? preguntarse a sí What would I mismos, do? ¿qué If hice? there were ¿Qué hubiera hecho? civil war in the United States? Or ¿Qué what haría if si there was hubiera a una Holocaust in guerra Germany? civil en Estados Unidos y un What would I holocausto do en if Alemania? dozens were being ¿Qué es lo que subjected to harían genocide? Well, you're doing it now, folks. con respecto al You're genocidio? doing it Bien, lo now, estás haciendo ahora, amigo, or you're not doing it now. porque So no estás I haciendo would nada. appeal as Scott does, because he's got Yo a bigger heart apelaría than a I lo do, que dice but I have a Scott. big heart too. Tiene un And we gran need to corazón, yo do tengo un gran stop it, corazón. otherwise we're not doing anything Hay que detenerlo now. porque de otra forma no estaríamos haciendo nada. Thank you, Ray. Gracias. Gracias, Ray. Well, I just wanna, I mean, just from Yo my solamente standpoint quiero of what people can do immediately. There's been a lot decir of qué es lo que se interventions puede hacer going on. inmediatamente. I Ha think habido I un saw montón the de intervention intervenciones. recently Mucha gente ha from visto las RFK Jr. intervenciones just the other day de que by se hizo por a Ben RFK Cohen, which was Jr. excellent. I think we de need more Ben of these Cohen, things. I que think fue Jose Vega, excelente. José has Vega done, God, ha last hecho count, I think it was like no sé 45, cuántas 50 intervenciones, 45, 50. myself being one of them, I can only say that Yo I've done misma 5 he or so hecho of those. unas cuantas, I 5 think tal that it's vez, very important pero that people do these creo que es kinds of muy actions, importante especially que in la the gente US, haga but in este other tipo de places as well. acciones, especialmente en Nonviolent Estados direct Unidos, pero en action otras partes going in también. there and taking action. Acción I see directa, Dennis no Speed, your violenta. hand is raised. Go ahead. Dennis Speed, veo de nuevo tu mano levantada. Voy a decir, estos son 60 segundos. Primero, tenemos nuestra conferencia en 9 días que va a abordar todo esto de lo que estamos hablando. 3 de los conferencistas están aquí. Eso también lo vamos a llevar en la discusión de la conferencia de las Naciones Unidas del 2 al 4 de junio. Número 2, la Coalición Internacional de Paz ha reunido a 2,000 personas en el curso de estas 102 reuniones. El siguiente sábado vamos a unirla a la conferencia que vamos a tener el fin de semana. Ray va a hablar, Scott va a hablar, Helga va a hablar. La gente puede desplegarse, todos los que estén involucrados. Y a lo que dijo Anastasia con respecto a las intervenciones, creo que José tal vez pueda decir algo de cómo puede funcionar estas intervenciones. Tenemos interacciones antes con los doctores en contra del genocidio, incluso antes de que se formaran como un grupo organizado. Pienso que toda la idea es que no es las cosas individuales, sino el concepto de quiénes son. El tema es quién eres, quiénes somos, cómo representamos, cómo expresamos nuestra propia humanidad. Ese es el tema y debemos de tener nuevas formas de cómo vamos a lograr eso para inventar intervenciones políticas.
como antes lo ha hecho la gente, cosas que se pueden conocer y saber y hacer. No vamos a tener una reunión el próximo el viernes, sino el sábado. En lugar del viernes va a ser el sábado durante los procedimientos de la conferencia. Muy bien. Eso es. All right, is there? Muy bien. To be clear, that IPC meeting will not be held on this Zoom link. Join the Schiller Institute Lo que conference. estamos aclarando es que no se va a llevar a cabo la próxima reunión de la Coalición Internacional por la Paz en este vínculo de Zoom, sino dentro de la conferencia de la del sábado 24 y 25 de mayo. Vayan al instituto, a la página del Instituto Schiller.com para encontrar el vínculo y registrarse para obtener el vínculo y entrar a estas reuniones vía Zoom o ir a la conferencia en persona. Okay. Muy bien, So allí unless está. there's anything else A from the menos que panel, haya I'll más leave it del to questions. panelista, tenemos un Shannon, montón de preguntas que han is llegado. there anything else, ¿Hay questions algo that people have before we move forward? que quieran decir antes de que avancemos? All right, I'll take that Muy as a bien. no. Voy So we're a gonna be going into suponer que es un discussion no. period. Thank you, Vamos everybody, al for, diálogo. Gracias a being part of the todos audience. We are por gonna ser be parte going de la through. audiencia. If you are on, Si están en YouTube, Rumble, you are, I forget all the different platforms that are en streaming this. cualquier plataforma if que you are in estén different transmitiendo platforms on esto, Zoom, pero si están you can diferentes register to plataformas a have la de discussion Zoom, with tienen que panelists today. registrarse Go para to estar en schillerinstitute.com, esta right on parte the del front diálogo. you'll see on the Vayan side al there is institutoschiller.com. En la parte de arriba va a haber un anuncio y allí pueden tomar el vínculo para registrarse para continuar con la parte abierta del diálogo. Si no están, sin, así que con eso veamos, pasemos a la segunda parte.